Buenos días, ministro, buenos días. Quisiera saber los puntos que tiene la política económica que presentó la semana pasada. Si ya tienen, digamos, cuándo la van a lanzar y cuáles serían los principales resultados. ¿Los puntos preguntabas? ¿Sí? Sí, De la política. la política económica la estamos estructurando en base a tres bases. La primera, la base, el fundamento es la estabilidad macroeconómica, conservar la estabilidad macroeconómica, pero también desde las herramientas que se tienen en la estabilidad macroeconómica, promover parte del crecimiento. La segunda parte de la política está fundamentada en incrementar la productividad del país, principalmente desde reformas económicas o de inversiones importantes que se deben hacer, principalmente, por ejemplo, todo lo que se necesita en infraestructura productiva, en carreteras, puertos, aeropuertos, parques tecnológicos, en algunas reformas relacionadas a la actividad productiva, el marco legal como la ley de competencia, por ejemplo, para que vengan a incidir en la eficiencia económica. Y una tercera es todo lo que se refiere a la actividad productiva, cómo impulsar sectores específicos que tienen un potencial importante para el país y que ayuden, por un lado, al crecimiento, a las exportaciones, a las inversiones, a la atracción de inversión y a la generación de empleo principalmente. Los pasos que hemos estado dando en el diseño de la política económica es que se ha estado trabajando entre 4 instituciones principalmente: Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas Públicas, Secretaría de Planificación y Banco de Guatemala, precisamente para tener todos los ámbitos relacionados a la parte macroeconómica, pero también a las otras actividades. Ya lo presentamos 2 veces en Gabinete Económico. La última fue la semana pasada que les compartíamos sobre esto. Esta semana se tiene considerado también presentarle los avances al presidente de la República. El vicepresidente pues está enterado, preside el Gabinete Económico. Y el jueves también presentarlo al Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones, tomando en cuenta que en CONAPEX hay 14 entidades del sector productivo del país y 14 entidades del gobierno. Entonces es importante presentarlo ahí también, porque la política económica incluye a una gran diversidad de actores públicos y del sector productivo, y habiendo avanzado en estas etapas, también trabajar o presentarlo en diferentes ámbitos de la vida pública, política del país, por ejemplo, con centros de investigación, con formadores de opinión, ya sectores productivos más particularmente. Hemos estado presentando en términos generales esta política con los alcaldes con los que nos hemos reunido en las últimas semanas, en los últimos meses, compartiéndoles cuál es la importancia de contar con una política de este tipo, y también empoderando a los alcaldes y transmitiéndoles que es importante que ellos se apropien del crecimiento económico a nivel local. Hemos estado viendo también opiniones en los diferentes medios de comunicación sobre la necesidad de esta propuesta, de este plan, y estamos conscientes que lo tenemos que hacer. Sin embargo, no lo podemos hacer poco a poco, lo estamos haciendo en público, pero es muy importante tomar en cuenta que al considerar las variables macroeconómicas, pues también se están trabajando estos escenarios. Se han trabajado 3 escenarios de crecimiento hasta este momento. Un primer escenario es del 3.5% y qué acciones se deben tomar en cuenta. Un segundo escenario de crecimiento es de 4% y un tercer escenario es del 6%. Esto fue presentado la semana pasada en Gabinete Económico. Para esta semana, Banco de Guatemala también nos va a presentar un cuarto escenario, pero intermedio, para poder considerar todas las opciones, todas las variables importantes, necesarias
para impulsar el crecimiento económico, pero no poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Eso en términos generales, cómo estamos hasta el día de hoy. Raúl Morales, Sonora. Buenos días, ministro. Para consultarle cómo marchan las negociaciones para la unión aduanera entre Guatemala y El Salvador. ¿Qué avances se han tenido y qué es lo que se espera? Sí, la semana pasada estuvo acá una delegación del gobierno de El Salvador. Fue encabezada por la viceministra de Economía de El Salvador y el grupo de técnicos. Se reunieron con los técnicos del Ministerio de Economía acá de Guatemala, empezando a definir cuál es nuestro cronograma de trabajo. En términos generales, nosotros esperamos que de aquí a un año se pueda estar concluyendo las negociaciones con la Unión, con El Salvador para la unión aduanera y también que pueda estar vigente, así como está al día de hoy, el caso de Honduras. Nosotros visualizamos en el caso de El Salvador que ellos pues prácticamente se adhieran a lo que ya se acordó con Honduras, porque debemos tener un solo marco jurídico para la unión aduanera entre los tres países. No podrían haber 2 o 3 marcos diferentes para la unión aduanera. Así que la semana pasada fue una primera ronda de negociación, se van a estar programando en el transcurso del año y esperamos que con El Salvador, pues al igual que Honduras, que fue rápido, con El Salvador pueda ser aún más rápido. Sandy Monroy, Noticiete. Buenos días, ministro. Quisiera saber durante este año si tiene registro de cuántas nuevas empresas se han instalado en nuestro país y cómo ha sido este proceso al tener las ventanillas rápidas, ¿verdad? No tengo el registro de nuevas empresas como tal en el registro mercantil. Sin embargo, sí estamos aprovechando las herramientas electrónicas que tenemos. Sí se ha logrado determinar que un 34% de nuevas empresas han estado utilizando las herramientas del Ministerio de Economía, así se hace, y minegocio.gt, porque pues son herramientas que facilitan mucho a las empresas, a los empresarios y a los notarios su registro o su inscripción en el registro, ¿verdad? Ellos no tienen que venir aquí a la ciudad de Guatemala, a las oficinas del registro mercantil para presentar su documentación, sino que lo hacen vía electrónica desde las sedes regionales del registro mercantil en algunos departamentos, pero un 34% ha estado utilizando estas aplicaciones, así que para nosotros esto es satisfactorio pues porque se está ahorrando bastante tiempo y movimiento para los agentes económicos, las empresas. Si bien no tiene números, ministro, quisiera saber qué sectores están favoreciendo con estas nuevas empresas, de qué se trata más o menos. Bueno, principalmente son actividades comerciales, pequeña y mediana empresa, son las que más aprovechan estas herramientas. Desde los departamentos, la mayoría de empresas grandes están establecidas o tienen sus oficinas principales aquí en el área metropolitana y precisamente la herramienta lo que pretende es ahorrarle tiempo a la pequeña y mediana empresa porque pues, regularmente el pequeño empresario se dedica a varias actividades dentro de su empresa y de esta manera pues les estamos ahorrando tiempo, pero principalmente es pequeña y mediana empresa. José Martínez, W Radio. Ministro, muy buenos días. En relación al tema del crecimiento económico, ¿cómo fue el comportamiento durante estos primeros 6 meses y cuál es la proyección para el final de año? Gracias. Sí, para lo que llevamos de estos 6 meses está en un poco más arriba de 3%. Según lo que comentaba el presidente del Banco de Guatemala en funciones la semana pasada, aún se mantiene en el rango, ¿verdad?, de lo previsto por el Banco de Guatemala entre 3.1 y 3.9. Él nos comentaba la semana pasada que puede ser 3.5 o 3.6 aproximadamente, pero a pesar de que pueda haber un enfriamiento de la actividad económica en estos meses, también él nos compartía que para el segundo semestre se espera que haya un crecimiento del crédito al sector privado, que es algo de lo que ha incidido en estas indicaciones, y también el índice de la actividad económica mensual se está un poco arriba de como estaba el año pasado, un punto porcentual aproximadamente. Afortunadamente nosotros vemos señales positivas aún. Sí, es claro que el país necesita medidas más agresivas, es lo que estamos trabajando en esta política para el crecimiento económico y esperamos cuando lo terminemos de plantear, yo espero que muy pronto podamos ya presentar cuáles son las acciones estratégicas desde el Ejecutivo
pero también con otros organismos del Estado para impulsar el crecimiento económico del país para este año, pero también para los próximos años. Por Emisoras Unidas, Zuni Figueroa. Ministro, la INE es una dependencia del Ministerio de Economía. ¿Cuál? La INE, INE. Instituto Nacional de Estadística. Correcto. Y en este caso, para que nos comente cómo va el tema del préstamo con la institución internacional por el tema del censo de funcionarios que se tenía previsto empezar en el mes de junio. O sea, al final sí se dio este préstamo o cómo va. Sí, es un préstamo Banco Mundial, es un préstamo de apoyo presupuestario. Nosotros no lo ejecutamos o el INE no lo ejecuta directamente, sino que es una asignación presupuestaria que viene, entiendo, desde el Ministerio de Finanzas, porque es un préstamo general y entre algunos componentes del préstamo va a estar el apoyo al censo de población para el año entrante. Lorena Álvarez, El Periódico. Ministro, si nos pudiera decir qué estimación de presupuesto presentó para 2017 y si se incluye el censo de población. ¿Presupuesto del Ministerio? Sí. Sí, el presupuesto del Ministerio es en este momento 625 millones de quetzales. De esos 625, 269 son para el censo de población, que es lo que se va a financiar con este préstamo de apoyo presupuestario. El resto del presupuesto es principalmente ejecución de préstamos, que ya ejecuta directamente el Ministerio de Economía, un préstamo de apoyo al comercio exterior, el préstamo de inversiones estratégicas y transformación productiva, y 2 donaciones con fondos de la Unión Europea, una que es de empleo juvenil y la otra de apoyo a la competitividad de las pymes y cooperativas. Eso es principalmente el presupuesto, el resto del presupuesto es ya funcionamiento.